Esta es la historia de una nación que recibió la libertad y la cambió por cadenas, no una sino 7 veces. Y lo más aterrador es por qué Dios guardó silencio en cada una de ellas. Imagina por un momento heredar un paraíso, una tierra que emana leche y miel, ganada no por tu fuerza, sino por milagros que desafían la lógica, murallas que caen con un grito, ejércitos poderosos que huyen ante un pueblo de nómadas. Esta era la herencia de Israel, el testamento vivo del poder y la fidelidad de su Dios. Pero esta no es una historia sobre cómo se mantuvo esa herencia, es la crónica de cómo se malgastó. La gran pregunta que atraviesa el libro de los jueces y que nos atraviesa a nosotros hoy no es por qué Israel pecó. La naturaleza humana es frágil. La pregunta es por qué, después de ser rescatados una y otra vez, volvían a forjar las mismas cadenas con sus propias manos. ¿Por qué un pueblo elegido por Dios se condena a sí mismo a un ciclo de autodestrucción? ¿Y qué revela el silencio de Dios sobre su justicia y su infinita misericordia? Todo comienza con una tragedia silenciosa, un versículo que a menudo pasamos por alto, pero que es la clave de todo el desastre. La generación de la conquista, la que vio el Mar Rojo abrirse y los muros de Jericó desplomarse, había muerto. Josué, el gran líder, descansaba en su tumba. Y entonces, la Escritura nos da el diagnóstico fatal en Jueces capítulo 2, versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Piensa en la profundidad de estas palabras. No dice que negaran a Dios, dice que no lo conocían. Habían oído las historias, sí, como leyendas contadas al calor del fuego, pero no tenían la cicatriz de la esclavitud en su memoria, ni el asombro del milagro en su corazón. Nacieron en la libertad, crecieron en la abundancia, dieron por sentada la paz. Y un Dios al que no se conoce por experiencia personal, pronto se convierte en un Dios al que no se le obedece. El conflicto no empezó con una declaración de guerra o un acto de rebeldía abierta. Empezó con algo mucho más sutil, algo que casi nadie percibe hasta que es demasiado tarde: el compromiso. Dios les había dado una orden clara. Debían expulsar por completo a los habitantes paganos de Canaán, no por crueldad, sino por protección espiritual. Era una cuarentena divina para evitar que la idolatría, como un virus mortal, infectara el corazón de su pueblo. Pero no lo hicieron. Dejaron a algunos cananeos en la tierra, quizás por cansancio de la guerra, por una falsa compasión o por simple conveniencia económica. Pensaron que podían controlar la influencia. Creían que podían convivir con el mal sin ser contaminados por él. Y ese fue el detalle que lo cambió todo. La pequeña grieta en el muro por la que se filtraría toda la podredumbre. Pronto, los hijos de Israel empezaron a mirar con curiosidad las prácticas de sus vecinos. Los cananeos adoraban a Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, y a Astarte, la diosa del amor y la guerra. Eran dioses tangibles, predecibles. Si querías lluvia para tus cosechas, hacías un sacrificio a Baal. Si querías hijos, rendías culto a Astarte. Era una religión de transacciones, no de relación. Un sistema de control, no de confianza. Era fácil, era seductora y apelaba directamente a los deseos más primarios del corazón humano. Y así, lentamente, el pueblo del pacto comenzó a coquetear con los ídolos. Lo que empezó como una alianza comercial con un vecino cananeo se convirtió en una invitación a una de sus fiestas paganas. Esa invitación llevó a un matrimonio, y ese matrimonio trajo un pequeño ídolo al hogar israelita, quizás al principio escondido, como un simple amuleto de la suerte. La lealtad exclusiva a Jehová se fue erosionando, reemplazada por un sincretismo mortal donde se intentaba servir a dos señores. Y mientras esto sucedía, Dios guardó silencio. Su protección, que había sido como un muro de fuego alrededor de ellos, comenzó a retirarse. No fue un acto de abandono caprichoso, fue la consecuencia directa de su elección. El pacto tenía bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Ellos habían elegido su camino. El silencio de Dios era el eco de la advertencia que el anciano Josué les había lanzado antes de morir. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal.
y os consumirá, después que os ha hecho bien. La advertencia se hizo carne. La ausencia de la mano protectora de Dios creó un vacío de poder, y ese vacío fue llenado rápidamente por la tiranía. Un rey de Mesopotamia, llamado Cusán-Risataim, cuyo nombre se traduce ominosamente como Cusán de la doble maldad, vio la debilidad de un Israel dividido y espiritualmente anémico, y los oprimió. Durante 8 largos años, el pueblo que había sido liberado de la esclavitud en Egipto volvió a ser esclavo en su propia tierra. La tierra prometida se convirtió en una granja de esclavos. Las cosechas que debían celebrar la bondad de Dios ahora servían para pagar tributo a un rey pagano. La libertad se había convertido en una memoria lejana. El paraíso se había transformado en una prisión. El dolor, la humillación y la desesperación se hicieron insoportables. Y después de 8 años de silencio, finalmente hicieron lo único que les quedaba. Jueces 3, versículo 9 nos dice: Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. No fue un clamor de arrepentimiento profundo, menos no al principio. Fue el grito de un animal atrapado, un lamento nacido del dolor, no necesariamente de la piedad. Habían ignorado la voz de Dios en la prosperidad y ahora gritaban su nombre en la aflicción. Y aquí nos detenemos, en el umbral de la primera gran prueba. El pueblo ha roto el pacto, ha traicionado a su libertador, ha sufrido las consecuencias profetizadas, y ahora, desde el fondo de su miseria, un clamor se eleva a los cielos. Y tú, que me escuchas, reconoces este eco en tu propia vida. ¿Cuántas veces hemos ignorado las advertencias silenciosas de Dios, tomando por sentadas sus bendiciones, permitiendo que pequeñas grietas de compromiso se abran en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos necesitado sentir el peso de la opresión para recordar el nombre de nuestro libertador? La historia de Israel es un espejo implacable, y lo que revela puede ser doloroso, pero también es el primer paso hacia la verdadera liberación. Si esta pregunta resuena en tu espíritu, te invito a seguir este viaje con nosotros, a adentrarte en el corazón de este ciclo de traición y redención. La pregunta que pende en el aire es monumental. ¿Cómo responde un Dios santo a un pueblo infiel que solo clama cuando el castigo se vuelve insoportable? ¿Se ha roto el pacto para siempre? El silencio de 8 años estaba a punto de romperse, pero lo que vendría a continuación, la forma en que Dios elegiría responder, nadie podría haberlo imaginado. La primera prueba de fuego para la misericordia divina estaba a punto de comenzar. El clamor que se elevó desde la tierra prometida no era un himno de fe, sino un aullido de dolor. Durante 8 años, el látigo de Cusán-Risataim había surcado las espaldas de los hijos de Abraham. El pueblo que había visto caer los muros de Jericó ahora se escondía en sus propias casas, pagando tributo al mismo tipo de tiranía de la que Dios los había liberado en Egipto. Su grito, nacido de la desesperación, atravesó el silencio y llegó al trono de un Dios que habían abandonado, pero que nunca los había abandonado a ellos. Para entender la respuesta de Dios, debemos retroceder en el tiempo, no muchos años, sino lo suficiente para que la memoria se desvaneciera como la niebla de la mañana. Debemos volver a Siquem, a los pies de un anciano Josué, con la espalda encorvada por el peso de las batallas y el corazón cargado con el peso de una premonición. Allí, bajo la encina que fue testigo del pacto de Abraham, Josué reunió a todas las tribus de Israel. No fue una celebración, fue una advertencia. Sus palabras, registradas en el capítulo 24 de su libro, son el eco profético que resuena a lo largo de todo el período de los jueces. Él les recordó su origen, cómo Dios había llamado a Abraham de una tierra de idolatría, cómo los había multiplicado en Egipto y cómo los había rescatado con mano poderosa. Les hizo revivir el cruce del Mar Rojo, la derrota de los poderosos reyes amorreos, la caída de Jericó. No eran cuentos para dormir, eran las cicatrices y los trofeos de su identidad. Eran el testamento de que no eran un pueblo cualquiera, sino el pueblo del pacto. Y entonces, después de reavivar su memoria, les lanzó el desafío más grande de sus vidas. «Escoged hoy a quién sirváis», dijo su voz, ahora frágil por la edad pero firme en la convicción.
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La respuesta del pueblo fue rápida, unánime y trágicamente superficial. Lejos sea de nosotros que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, respondieron en un coro entusiasta. Pero Josué, con la sabiduría que solo dan los años de caminar con Dios, vio más allá de sus palabras, vio la fragilidad de su compromiso. Por eso les advirtió con una severidad que debió helarles la sangre. No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Aquí yace el corazón del drama de los jueces. El pacto no era un contrato entre iguales, era una relación con un Dios absolutamente santo. Su santidad exigía una lealtad exclusiva, no porque fuera un tirano celoso, sino porque sabía que cualquier otro Dios los destruiría. La idolatría no era simplemente una ofensa teológica, era un veneno espiritual. Los dioses de Canaán, Baal y Astarte, no pedían el corazón, pedían transacciones. Eran dioses del barro, de la tierra, de los instintos más básicos. Baal prometía lluvia a cambio de sacrificios, a veces incluso sacrificios humanos. Astarte prometía fertilidad y placer a cambio de rituales orgiásticos. Eran religiones de autogratificación, un espejo de los propios deseos humanos. Servirles era, en última instancia, servirse a uno mismo. El Dios de Israel, en cambio, pedía algo mucho más radical: confianza. Pedía que su pueblo dependiera de él para la lluvia, para la cosecha, para la victoria, para la vida misma. Exigía una relación basada en la fe, no en el control. Y esa fue la prueba que la nueva generación, nacida en la comodidad de la tierra prometida, no pudo superar. Dieron por sentada la lluvia, la cosecha y la paz. Y cuando las bendiciones se vuelven ordinarias, el Dios que las da se vuelve innecesario. Este olvido, esta amnesia espiritual, se convirtió en el símbolo recurrente de su traición. Olvidaron el sabor del barro y la paja en Egipto, olvidaron el terror de un ejército persiguiéndolos contra un mar infranqueable. Olvidaron el maná del cielo y el agua de la roca, y al olvidar el precio de su libertad, dejaron de valorar al libertador. Este olvido es la tierra fértil donde crece la idolatría. Es la grieta por la que el enemigo siempre se cuela. Así que cuando el clamor de Israel llegó a los oídos de Dios después de 8 años de opresión, Él no escuchó el grito de un pueblo inocente, escuchó el eco de la advertencia de Josué, vio las consecuencias que él mismo había profetizado. Su silencio no había sido indiferencia, sino la dolorosa disciplina de un padre que permite que su hijo sienta las quemaduras del fuego del que le había advertido. La justicia de Dios no era castigarles, era dejar que cosecharan lo que habían sembrado. Pero el pacto no solo contenía advertencias de juicio, también contenía promesas de misericordia. Y la respuesta de Dios al clamor de su pueblo revela la tensión divina que define toda la Biblia, la tensión entre su perfecta santidad y su inagotable amor. La Escritura dice en Jueces capítulo 3, versículo 9, «Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró». La respuesta de Dios no fue un sermón desde el cielo, no fue una plaga sobre sus opresores, fue un hombre, un ser humano. Dios siempre elige trabajar a través de la fragilidad humana para manifestar su poder. Y el hombre que eligió no era un desconocido. Su nombre era Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Pensemos en este linaje. Caleb, el nombre resuena con ecos de fidelidad. Caleb fue uno de los 2 únicos espías, junto con Josué, que regresaron de explorar la tierra prometida con un informe de fe. Mientras 10 espías vieron gigantes y se sintieron como langostas, Caleb vio la promesa de Dios y dijo, «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Pertenecía a la generación de la fe inquebrantable, la que recordaba los milagros. Y ahora Dios elige a Otoniel, de la familia de Caleb. No es una coincidencia, es un mensaje. En medio de una generación que había olvidado, Dios levanta a un hombre que era un puente viviente hacia el pasado fiel. Otoniel
representaba la memoria que Israel había perdido. Era un recordatorio andante de que la fe y el coraje no eran leyendas, sino una herencia real que ellos habían despreciado. Pero el linaje no era suficiente. El poder para liberar a Israel no residía en la sangre de Otoniel ni en su habilidad militar. El versículo clave, el que lo cambia, todo es el siguiente: y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esta es la primera vez que esta frase aparece en el libro de los Jueces y se convertirá en la fórmula de la liberación divina. La salvación de Israel no vendría de la fuerza humana, ni de la estrategia política, ni de la rebelión popular. Vendría de arriba. Sería una obra soberana de Dios, derramando su propio espíritu sobre un vaso de barro escogido. El espíritu de Dios sobre Otoniel lo transformó. El hombre se convirtió en el juez. La palabra hebrea para juez, shofet, significa mucho más que un magistrado. Significa un libertador, un gobernante, un salvador divinamente comisionado. Otoniel se levantó, no en su propio nombre, sino como el agente visible del Dios invisible, y salió a la batalla contra el poderoso Cusán-Risataim, el rey de la doble maldad. Humanamente, las probabilidades eran nulas. Un pueblo esclavizado y desmoralizado contra el ejército de un rey mesopotámico que los había dominado durante casi una década. Pero la ecuación de la batalla había cambiado. Ya no era Israel contra Mesopotamia, era el espíritu de Jehová contra la arrogancia del hombre. La escritura es sorprendentemente escueta sobre la batalla en sí. Simplemente dice: y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. No hay detalles de la estrategia ni del número de soldados, porque el punto no es la batalla, el punto es el libertador. Dios actuó, Dios entregó, Dios dio la victoria. El único papel de Israel fue clamar, y el único papel de Otoniel fue obedecer al ser lleno del Espíritu. Y así, la tierra tuvo descanso durante 40 años. La paz regresó, la prosperidad floreció. El ciclo parecía haberse completado. Pecado, opresión, clamor, liberación, descanso. La lección, pagada con 8 años de sufrimiento, debería haberse grabado a fuego en el alma de la nación. Deberían haber construido monumentos, no a Otoniel, sino a la misericordia de Dios. Deberían haber enseñado a sus hijos y a los hijos de sus hijos la amarga lección del olvido y el dulce sabor de la redención. Pero la memoria humana es frágil y la memoria espiritual aún más. 40 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que una nueva generación nazca y crezca sin conocer el látigo del opresor, dando por sentada la paz que no ganaron. El Espíritu de Dios estaba sobre un hombre, Otoniel, pero la semilla de la apostasía seguía latente en el corazón de la nación, y lo que vendría a seguir, después de la muerte de aquel juez fiel, parecía negar todas las promesas y demostrar que la primera caída solo había sido un ensayo para una traición mucho más profunda y humillante. La espiral descendente apenas había comenzado. Los 40 años de paz que Otoniel compró con su fidelidad se desvanecieron como el rocío bajo el sol del desierto. La generación que disfrutó de esa paz no la valoró, porque no recordaba el precio que se pagó por ella. Otoniel murió, y con él pareció morir la memoria del Dios que lo había levantado. La tierra, una vez más, quedó huérfana de un liderazgo fiel, y el corazón de Israel, como una brújula rota, volvió a apuntar hacia el norte magnético de su propia rebelión. La Escritura lo resume con una frase terrible y repetitiva, una letanía que se convertirá en el estribillo trágico de este libro. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No fue un tropiezo, no fue un error, fue un regreso deliberado. Conocían el camino de la bendición y eligieron conscientemente el sendero de la maldición. Abandonaron de nuevo al Dios de los milagros por los ídolos de barro de sus vecinos. Y la respuesta de Dios fue tan inmediata como predecible. Pero esta vez, la disciplina divina tendría un rostro nuevo, más cercano, más humillante. El opresor no sería un rey lejano de Mesopotamia, sino un enemigo de la puerta de al lado. Jueces 3, versículo 12, nos dice que Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Fíjate bien en las palabras. Dios no solo permitió la opresión, la fortaleció.
Utilizó la ambición de un rey pagano como el bisturí de un cirujano para cortar el tumor de la idolatría que crecía en el corazón de su pueblo. Eglón, junto con sus aliados amonitas y amalecitas, atacó y tomó la ciudad de las palmeras, Jericó, el mismo lugar que había sido el símbolo del poder milagroso de Dios en la conquista. Ahora, el trofeo de su fe se convertía en el cuartel general de su humillación. Durante 18 largos años, Israel sirvió a Eglón. 18 años, 10 más que la opresión anterior. El ciclo no era una simple repetición, era una espiral descendente. Cada caída era más profunda, cada servidumbre más larga, cada lección más dolorosa. El tributo que antes pagaban a un rey distante, ahora tenían que llevarlo en persona a un monarca que se sentaba en el trono de su propia herencia robada. La Biblia nos da un detalle físico de Eglón que es profundamente simbólico. Era un hombre muy grueso. Su obesidad grotesca era un espejo de la condición espiritual de Israel. Se habían hartado de las bendiciones de Dios hasta el punto de la náusea espiritual. Se habían vuelto lentos, perezosos, complacientes. Eglón era la encarnación de su propia glotonería por el pecado. Su gordura era el símbolo hinchado de una nación espiritualmente enferma. Y después de 18 años de servir a su propio reflejo corrupto, el dolor finalmente superó al orgullo. El pueblo clamó de nuevo a Jehová. Y, de nuevo, en su infinita y casi incomprensible misericordia, Dios escuchó el grito de sus hijos pródigos y les levantó un libertador. Pero este Salvador no sería un noble guerrero como Otoniel. Sería alguien completamente inesperado, un hombre definido por lo que la sociedad consideraba una debilidad. Su nombre era Ahod, de la tribu de Benjamín, y la Escritura nos da un detalle crucial. Era zurdo. En un mundo de diestros, donde la espada se llevaba en el lado izquierdo para ser desenvainada con mindomesindo, la mano derecha. Ser zurdo era una anomalía, pero Dios, que se deleita en usar lo que el mundo desprecia para confundir a los sabios, vio en la zurdera de Ahod la herramienta perfecta para su plan. Ahod fabricó un puñal de doble filo, corto, fácil de esconder, y en lugar de ceñírselo al lado izquierdo, como cualquier soldado haría, se lo ató bajo la ropa sobre el muslo derecho. El plan era tan audaz como suicida. Fue elegido para llevar el tributo de Israel a Eglón. Entró en el palacio, rodeado de guardias, y se presentó ante el obeso monarca. Después de entregar el tributo y despedir a los que lo habían acompañado, Ahod regresó solo. Se acercó al rey y le dijo: «Oh rey, tengo un mensaje secreto para ti». La curiosidad venció a la prudencia. Eglón, intrigado, ordenó a todos que salieran de la sala del trono. Estaban solos, el rey, pesado y lento, sentado en su trono, y el libertador zurdo, con un secreto mortal atado a su muslo derecho. Ahod se acercó y dijo: «Tengo un mensaje de Dios para ti». Cuando Eglón se levantó con esfuerzo de su silla, Ahod extendió su mano izquierda, tomó el puñal de su muslo derecho y se lo hundió en el vientre. La descripción bíblica es brutalmente gráfica. La empuñadura entró tras la hoja y la gordura se cerró sobre ella. Fue un acto de juicio tan visceral como simbólico. La podredumbre que Eglón representaba fue perforada y su propia corrupción lo consumió. Ahod escapó, cerrando las puertas tras de sí, mientras los siervos del rey esperaban, pensando que su señor estaba simplemente en el baño. Para cuando descubrieron el cadáver, Ahod ya había tocado el cuerno en las montañas de Efraín, reuniendo a un ejército israelita. La noticia de la muerte del tirano encendió la chispa del coraje en un pueblo desmoralizado. Cayeron sobre los moabitas, matando a 10,000 de sus mejores hombres, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. 80 años, el doble de tiempo que la paz anterior. Parecía una victoria definitiva. La humillación había sido vengada con un acto de astucia y violencia. El enemigo había sido aplastado, la libertad restaurada. Y aquí, en la aparente calma, yace una trampa que tú y yo conocemos muy bien. Una paz larga y próspera puede ser una prueba de fe más grande que la opresión más dura. La comodidad es un somnífero para el alma, y 80 años es tiempo más que suficiente para que 2 generaciones nazcan y mueran sin haber conocido otra cosa que la paz.
es tiempo suficiente para olvidar por completo por qué se necesitó un libertador en primer lugar. Y así, cuando Ahod murió, el ciclo se reanudó con una monotonía devastadora. Israel volvió a hacer lo malo, pero esta vez, el enemigo que Dios levantaría contra ellos no sería un símbolo de corrupción interna, sino una demostración de poderío militar abrumador. El siguiente opresor representaba la tecnología, la fuerza bruta, el terror de acero. Se llamaba Jabín, rey de Canaán, y su poder residía en su comandante, un hombre llamado Sísara, y en su arsenal, 900 carros de hierro. Piensa en esto por un momento. 900 carros de hierro. En la guerra antigua, un carro de hierro era el equivalente a un tanque moderno. Era un arma de terror psicológico, una máquina de guerra imparable en campo abierto. El ejército de Israel, compuesto principalmente por infantería de pastores y agricultores, no tenía ninguna posibilidad. El miedo los paralizó. Durante 20 años, Sísara oprimió cruelmente a los hijos de Israel. La duración de la servidumbre seguía aumentando. La espiral seguía descendiendo. El poder de Sísara era tan absoluto que los hombres de Israel, sus guerreros, sus líderes tribales, se quedaron en silencio. El miedo había ahogado su fe. Se escondían en las montañas, cediendo los valles y las llanuras a los carros de hierro del enemigo. La nación estaba espiritualmente en bancarrota y militarmente aterrorizada. Y fue en este silencio de los hombres, en este vacío de liderazgo y coraje, que Dios hizo algo radical. Levantó una voz donde nadie la esperaba. No era la voz de un general, ni de un príncipe, ni de un sacerdote. Era la voz de una mujer. Su nombre era Débora. La Escritura la describe con 3 títulos asombrosos. Era profetisa, era la esposa de Lapidot, y juzgaba a Israel en aquel tiempo. En una sociedad patriarcal, donde el liderazgo público era casi exclusivamente masculino, Dios eligió a una mujer para ser su portavoz y la líder de su pueblo. Su misma existencia era un reproche a la cobardía de los hombres de Israel. Débora se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, y el pueblo subía a ella a juicio. Ella era el centro de la sabiduría y la autoridad divina en una nación a la deriva. Y un día, la palabra de Dios vino a ella con una orden de batalla. Mandó a llamar a un hombre llamado Barak y le dio un mandato directo de Dios. Ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres. Yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, y lo entregaré en tus manos. La promesa era clara. La victoria estaba garantizada por Dios mismo, pero la respuesta de Barak revela la profundidad de la crisis de fe que asolaba a Israel. Le dijo a Débora: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Su fe no estaba puesta en la promesa de Dios, sino en la presencia física de la profetisa. Necesitaba un amuleto humano, una garantía visible. Su coraje dependía de la compañía de Débora. Débora, con una firmeza tranquila, aceptó su condición, pero le lanzó una profecía que cambiaría el curso de la historia. Ciertamente iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Barak aceptó, sin entender del todo el peso de esas palabras. Reunió a sus 10,000 hombres en el monte Tabor. Cuando Sísara oyó esto, movilizó sus 900 carros de hierro y todo su ejército, preparándose para aplastar la rebelión en el valle. Desde la cima del monte, Barak y sus hombres debieron ver aquel mar de hierro y acero y sentir un terror helado. Humanamente, era una misión suicida. Bajar de la seguridad de la montaña para enfrentarse a los carros en terreno llano era una locura. Pero entonces, la voz de Débora resonó con la autoridad del cielo. Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y en un acto de fe finalmente encendido, Barak y sus 10,000 hombres descendieron de la montaña. Lo que sucedió a continuación no fue una batalla, fue un milagro. Jueces capítulo 5, el cántico de Débora, nos da los detalles poéticos. Los cielos destilaron, las nubes gotearon aguas, el torrente de Cisón los arrastró, Dios envió una tormenta torrencial, el valle se convirtió en un lodazal, y los temibles carros de hierro
el orgullo del ejército cananeo, quedaron atascados, inútiles, convertidos en trampas de muerte para sus ocupantes. El arma que les daba su mayor ventaja se convirtió en la causa de su derrota. El ejército de Israel cayó sobre ellos, y ni un solo hombre de las fuerzas de Sísara quedó con vida. Pero Sísara, el comandante, abandonó su carro y huyó a pie. Exhausto y desesperado, buscó refugio en el lugar más inesperado, la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, pues había paz entre el rey Jabín y la casa de Eber. Jael lo recibió, le dio leche para beber, lo cubrió con una manta y le prometió seguridad. Sísara, confiado, cayó en un profundo sueño. Y entonces la profecía de Débora se cumplió de la manera más impactante. Jael, una mujer, una ama de casa, tomó una estaca de la tienda en una mano y un martillo en la otra. Se acercó sigilosamente al general dormido, el terror de Israel, el hombre de los 900 carros de hierro, y con una determinación forjada por el Espíritu de Dios, le clavó la estaca en la sien con tal fuerza que se hundió en la tierra. La guerra no terminó en el campo de batalla con el choque de espadas, sino en el silencio de una tienda, con el golpe seco de un martillo. La justicia silenciosa de Dios fue ejecutada por la mano de una mujer con una herramienta doméstica. Cuando Barak llegó persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Y allí estaba él, muerto, con la estaca en la sien. La gloria, como Débora había dicho, no fue para Barak, fue para una mujer. Dios había humillado el poderío militar del hombre a través de la furia de la naturaleza y el coraje de una mujer. La tierra tuvo paz durante 40 años, y ahora detente un momento. ¿Sientes el patrón? ¿Ves la espiral? Cada liberación es más dramática, más milagrosa que la anterior. La victoria sobre Sísara debería haber sido la lección definitiva. Debería haberles enseñado que ninguna arma forjada contra ellos puede prosperar cuando Dios está de su lado. Deberían haber construido altares a la fe, no a la fuerza. Y tú, que escuchas, ¿cuántos carros de hierro te paralizan hoy? ¿Qué miedos? ¿Qué obstáculos? ¿Qué imposibilidades te hacen sentir que es mejor esconderse en la montaña que enfrentar la batalla en el valle? La historia de Débora y Jael nos grita a través de los siglos que nuestro Dios se especializa en convertir lodazales en campos de victoria y herramientas ordinarias en armas de liberación. Si te sientes abrumado por los gigantes de tu propia vida, no te desconectes. Lo que viene a continuación es la prueba más oscura de todas, pero también la revelación más luminosa de cómo Dios elige a sus campeones, porque a pesar de este milagro innegable, la paz no duró, y la siguiente caída de Israel sería la más profunda, la más humillante de todas. Serían reducidos a vivir en cuevas, a esconderse como animales, y cuando finalmente clamaron a Dios, el silencio del cielo se rompería, no con una promesa de liberación, sino con una pregunta devastadora que los confrontaría con la raíz misma de su traición. La hora más oscura de Israel estaba a punto de comenzar. Los 40 años de paz que la fe de Débora y el martillo de Jael compraron para Israel se evaporaron como una ilusión. La memoria del milagro en el torrente de Cisón se desvaneció, reemplazada por la seductora amnesia de la prosperidad. Y cuando la generación que vio a los carros de hierro hundirse en el lodo murió, sus hijos, nacidos en la comodidad, cometieron el mismo error que sus abuelos. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. El ciclo, esa espiral descendente que es la columna vertebral de este libro trágico, se reanudó. Pero esta vez, la caída sería a un abismo de humillación nunca antes visto. Dios entregó a Israel en manos de Madián durante 7 años. Y esta no fue una opresión como las anteriores. No fue un simple pago de tributos a un rey lejano. Fue una aniquilación sistemática. Los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos del oriente, subían como una plaga de langostas. La Escritura dice que eran innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. No venían a gobernar, venían a devorar. Destruían las cosechas, se llevaban el ganado, no dejaban sustento alguno en Israel. El pueblo de la tierra prometida, la nación de la abundancia, se moría de hambre en su propio hogar. La humillación fue total. Los israelitas abandonaron sus ciudades y sus granjas.
Su existencia se redujo a la de fugitivos en su propia tierra. Se escondían en cuevas, en hendiduras en las montañas, en fortalezas improvisadas. El pueblo que había heredado un paraíso ahora vivía como animales acosados, saliendo de sus escondites solo para ver sus campos arrasados una y otra vez. 7 años de este terror, de este hambre, de esta desesperanza. El castigo era proporcional a la bendición que habían despreciado. Y desde el fondo de esas cuevas, desde la oscuridad de su miseria, finalmente, el clamor se elevó de nuevo. Pero esta vez, la respuesta de Dios no fue inmediata. El silencio del cielo, cargado de un peso insoportable, se rompió, pero no con la promesa de un libertador. Se rompió con una confrontación. Dios les envió un profeta anónimo, una voz sin nombre, cuyo único propósito era sostener un espejo frente a la cara de la nación. Las palabras del profeta, registradas en Jueces capítulo 6, son una de las revelaciones más importantes de todo el libro. No ofreció consuelo, no prometió una victoria rápida, entregó un veredicto, les recordó la historia que ellos habían elegido olvidar. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron. Les dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí está la respuesta a la pregunta que ha resonado a través de esta historia. El silencio de Dios no era indiferencia. Su aparente ausencia no era abandono. Era la consecuencia directa, dolorosa y justa de la desobediencia de ellos. Dios les estaba diciendo: el problema no son los madianitas, el problema sois vosotros. Vuestra miseria no es un accidente del destino, es la cosecha de la semilla que vosotros mismos sembrasteis. Habéis roto el pacto, habéis deshonrado mi nombre, y ahora estáis viviendo el resultado. Esta revelación es el punto de inflexión. Por primera vez, Dios no solo actúa, sino que explica su actuar. El ciclo de pecado y sufrimiento no es un juego cruel, es la pedagogía severa de un Dios santo que intenta enseñar a un pueblo de dura cerviz que fuera de él solo hay destrucción. El sufrimiento no era el fin, era el megáfono que Dios usaba para hacerse oír por encima del ruido de sus ídolos. Y solo después de esta confrontación, solo después de dejar claro el porqué de su dolor, Dios comienza a tejer el plan de su liberación. Y fiel a su estilo, no elige a un príncipe, a un general experimentado o a un líder carismático. Su mirada se posa en el lugar más improbable, en un hombre que era la encarnación misma del miedo y la insignificancia de Israel. Su nombre era Gedeón, y lo encontramos en una escena que lo dice todo. No está en un campo de batalla, sino en un lagar, el lugar donde se pisan las uvas para hacer vino, y no está pisando uvas, está sacudiendo el trigo. ¿Por qué en un lagar? Para esconderse de los madianitas. Era un acto de pura desesperación, intentando salvar un puñado de grano del enemigo. Era un hombre reducido por el miedo, trabajando en secreto, un símbolo perfecto de una nación quebrantada. Y es a este hombre, en este lugar de humillación, a quien se le aparece el ángel de Jehová. Y sus primeras palabras son una bomba de ironía divina. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón debió mirar a su alrededor pensando que el ángel se dirigía a otra persona. ¿Valiente? Él, que se escondía en un agujero para sacudir un poco de trigo. La respuesta de Gedeón no es de fe, es el lamento honesto de un hombre cuya realidad no encaja con las promesas que había oído. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Esta es la pregunta que yace en el corazón de toda crisis de fe. Si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos? Si Dios es poderoso, ¿por qué el mal parece ganar? Gedeón no está desafiando a Dios con arrogancia. Está llorando desde la confusión de un pacto que parece roto. Y la respuesta del ángel es la esencia del Evangelio. No le da una explicación teológica, le da una comisión. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Analicemos esto. ¿Qué fuerza? La fuerza de Gedeón era su debilidad, su miedo, su duda. Dios no le dijo:
Espera a ser valiente y luego ve, le dijo. Ve con lo que eres ahora, con tu miedo y tus preguntas, porque tu fuerza no reside en ti, sino en el hecho de que yo te envío. La misión de Dios no depende de nuestra capacidad, sino de su llamado. La excusa de Gedeón es lógica y humana. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Soy un don nadie, de la tribu equivocada, de la familia equivocada. Pero la respuesta de Dios trasciende toda lógica humana. Ciertamente yo estaré contigo. Esta es la única calificación que importa. La presencia de Dios es lo que convierte la debilidad en fuerza, la insignificancia en un instrumento de poder divino. Pero la fe de Gedeón era una semilla diminuta. Necesitaba pruebas. Y aquí entramos en uno de los episodios más malinterpretados de la Biblia, la historia del vellón de lana. Gedeón le pide a Dios una señal. Si el rocío cae solo sobre el vellón y la tierra queda seca, creerá. Dios en su inmensa paciencia lo hace. Pero la duda de Gedeón es tan profunda que pide una segunda señal, a la inversa, que el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y Dios, de nuevo, se inclina a la fragilidad de su siervo y lo concede. Muchos hoy ven esto como un modelo a seguir, una forma de pedirle a Dios que confirme su voluntad, pero eso es entenderlo al revés. El vellón no fue una demostración de la fe de Gedeón, sino de su falta de fe. Ya había recibido la palabra directa del ángel de Jehová. No necesitaba más pruebas. Estaba pidiendo una garantía porque no se atrevía a confiar solo en la promesa. Dios condescendió a su debilidad, pero no es el camino que Él prefiere. El camino de la madurez espiritual no es pedir señales, es obedecer la palabra que ya ha sido dada. Y ahora viene la verdadera revelación, el momento en que Dios revela el corazón de su estrategia, no solo para esta batalla, sino para toda la historia de Israel. Gedeón, animado por las señales, reúne un ejército. 32,000 hombres responden a su llamado. Es un número considerable, pero aún insignificante frente a la horda madianita. Y entonces Dios le dice a Gedeón algo que desafía toda lógica militar. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Detengámonos aquí. Esta es la clave de todo el libro de los jueces, la razón del ciclo, el propósito detrás del dolor. El mayor enemigo de Israel no eran los madianitas, ni los filisteos, ni los moabitas. El mayor enemigo de Israel era su propio orgullo, su tendencia a atribuirse la victoria, a olvidar que eran totalmente dependientes de Dios para su supervivencia. Y Dios, en su sabiduría, está a punto de realizar una cirugía radical para extirpar ese orgullo. Primero, Gedeón anuncia que cualquiera que tenga miedo puede irse a casa. 22,000 hombres se van, quedan 10,000. Todavía son demasiados para Dios. Entonces viene la prueba del agua. Dios le dice a Gedeón que lleve a los hombres al arroyo. Los que se arrodillen para beber serán descartados. Los que laman el agua de su mano como un perro, esos serán los elegidos. Solo 300 hombres pasan la prueba. 300. Contra un ejército de más de 130,000. La proporción era de más de 400 a 1. Era una sentencia de muerte, pero era el ejército perfecto de Dios. ¿Por qué esta prueba? No era porque los que lamieron el agua fueran más valientes o estuvieran más alerta. Era para demostrar que el criterio de selección de Dios no tiene nada que ver con la lógica humana. Era un acto deliberado para hacer la victoria tan humanamente imposible que nadie, absolutamente nadie, pudiera dudar de que fue una obra de Dios. Aquí, en la reducción del ejército de Gedeón, se nos revela el patrón divino en su forma más pura. Primero, la rebeldía de Israel los lleva al pecado. Segundo, la retribución divina permite la opresión para disciplinarlos. Tercero, su arrepentimiento se manifiesta en un clamor desesperado. Cuarto, Dios provee la restauración a través de un juez. Y quinto, la victoria trae el reposo y la paz. Pero el corazón de este patrón, la lección que Israel se negaba a aprender, es que la restauración siempre debe venir de una manera que glorifique solo a Dios. Y tú, que me escuchas,
¿Cuántas veces has intentado luchar tus batallas con tu propio ejército de 32,000, confiando en tu talento, en tus recursos, en tu inteligencia, en tu fuerza? Y Dios, en su misericordia, a menudo permite que ese ejército se reduzca, permite que pierdas el trabajo, que la salud falle, que la relación se rompa, no para destruirte, sino para llevarte al punto de los 300, al punto donde tienes que admitir, no puedo. Y es ahí, en el lugar de la total dependencia, donde Él puede finalmente mostrar su poder para que la gloria sea solo suya. La revelación para Gedeón aún no había terminado. Incluso con la orden divina, su corazón temblaba. Y Dios, conociendo su miedo, le da una última confirmación. Le dice que baje sigilosamente al campamento madianita. Allí, en la oscuridad, Gedeón escucha a un soldado contarle un sueño a su compañero. Soñó que un pan de cebada rodaba hasta el campamento y golpeaba una tienda que caía, y su compañero interpreta el sueño. Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas. Un pan de cebada era el pan de los pobres, el alimento de un pueblo hambriento, un símbolo de la debilidad y la humillación de Israel. Pero en el plan de Dios, ese pan insignificante tenía el poder de derribar el campamento de un imperio. Al oír esto, la fe de Gedeón finalmente se encendió. Adoró a Dios y regresó con sus 300 hombres. El plan de batalla era tan absurdo como el tamaño del ejército. Sus armas no serían espadas ni lanzas, sino trompetas, cántaros vacíos y antorchas dentro de los cántaros. La estrategia se basaba en el ruido, la luz y la confusión. El escenario estaba listo para una de las victorias más extrañas y milagrosas de toda la historia. Una batalla que no se ganaría con la fuerza del acero, sino con el estruendo de la fe y el quebrantamiento de vasijas de barro. El destino de Israel pendía ahora de la obediencia de 300 hombres y del sonido de la cerámica al romperse en la oscuridad. En la quietud de la medianoche, 300 hombres se esparcieron por las laderas que rodeaban el campamento madianita. Abajo, en el valle, un mar de tiendas se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un océano de enemigos confiados en su número y poder. Cada uno de los soldados de Gedeón no llevaba en sus manos una espada afilada, sino una extraña trinidad de armas, una trompeta en una mano y en la otra un cántaro de barro que ocultaba una antorcha encendida. Sus corazones debían latir con la fuerza de 1,000,000 de tambores, una mezcla de terror y una fe recién nacida. La lógica humana gritaba que aquello era un suicidio. La voz de Dios susurraba que era la salvación. Gedeón levantó su propia trompeta. El sonido agudo y solitario rasgó el silencio de la noche. Era la señal. Al unísono, 300 cántaros de barro se estrellaron contra el suelo. El sonido de la cerámica rota resonó por todo el valle, un eco del quebrantamiento que Israel había sufrido y de la ruptura de su propio orgullo que Dios exigía. En el mismo instante en que los cántaros se rompían, 300 antorchas brillaron en la oscuridad, rodeando por completo el campamento. Y entonces, 300 trompetas sonaron a la vez, no como una melodía de batalla, sino como el estruendo del juicio final. Acompañando el caos, un grito unificado se elevó desde 300 gargantas, por Jehová y por Gedeón. Para el ejército madianita, despertado bruscamente del sueño, la escena debió ser apocalíptica. Rodeados de luces y de un sonido ensordecedor que parecía venir de un ejército masivo, el pánico se apoderó de ellos. En la confusión y la oscuridad, no podían distinguir al amigo del enemigo. Y entonces, Dios ejecutó el golpe de gracia. La Escritura nos dice que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. La batalla no la libró Israel, se libró dentro del corazón aterrorizado de sus enemigos. Se mataron unos a otros en una orgía de miedo y caos, mientras los 300 hombres de Gedeón simplemente sostenían sus antorchas, tocaban sus trompetas y observaban la obra de su Dios. La victoria fue absoluta, total, innegable. Fue una victoria diseñada para no dejar lugar a la jactancia humana. Ningún soldado de Israel podría jamás decir, mi espada ganó esta batalla. Solo podrían decir, el Señor nos salvó.
La lección grabada con fuego en la noche de Madián parecía definitiva. Israel había sido reducido a su punto más bajo para que pudiera entender que su única fuerza residía en su Dios. Pero la tragedia del libro de los jueces es la fragilidad de la memoria humana. Gedeón, el hombre que se escondía en un lagar, se convirtió en un héroe nacional. El pueblo, agradecido, vino a él y le ofreció lo que parecía la solución lógica a su inestabilidad. Sé nuestro rey, tú, tu hijo y tu nieto. Pero Gedeón, recordando la lección, les dio la respuesta correcta. No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Había entendido el mensaje, o eso parecía, porque en el siguiente aliento, Gedeón comete un error sutil pero fatal. Pide al pueblo los zarcillos de oro del botín y con ellos fabrica un efod, una vestidura sacerdotal, y la erige en su ciudad. Su intención pudo haber sido buena, crear un memorial de la victoria de Dios, pero el objeto se convirtió en una trampa. Todo Israel se prostituyó tras aquel efod y se convirtió en un lazo para Gedeón y su casa. El héroe que rechazó la corona se convirtió en el autor de la siguiente ola de idolatría. El ciclo, esa enfermedad del alma de Israel, no se había roto. La victoria más grande solo preparó el escenario para una de las caídas más trágicas. Y así, la espiral descendente continúa, cada vez más oscura, más violenta. Después de Gedeón, la nación se sumerge en la guerra civil y en más idolatría. Dios levanta a otros jueces, pero la paz es cada vez más frágil, la obediencia más superficial, hasta que llegamos al clímax del ciclo, al hombre que es la metáfora perfecta y dolorosa de Israel, Sansón. La historia de Sansón no comienza con opresión, sino con una promesa. Nace de una mujer estéril, anunciado por el ángel de Jehová, consagrado desde el vientre como nazareo, un voto que lo separaba para Dios. Se le concedió una fuerza sobrenatural, un don directo del Espíritu de Jehová. Sansón era Israel en microcosmos, elegido, dotado de un poder divino, llamado a un propósito sagrado de liberar a su pueblo de los filisteos, y como Israel, malgastó su herencia divina en los brazos de sus propios deseos. Su vida es una crónica de votos rotos. El nazareo no debía tocar cadáveres, pero Sansón despedaza a un león y luego come miel de su cadáver. No debía beber vino, pero celebra un banquete de bodas, y lo más importante, no debía cortarse el cabello, el signo externo de su pacto con Dios. Pero su mayor debilidad no eran los ejércitos filisteos, sino su lujuria incontrolable por mujeres filisteas, las enemigas de su pueblo. Cada elección lo alejaba más de su llamado y lo acercaba más a su destrucción. Su fuerza no residía en su cabello, sino en lo que el cabello representaba, su consagración a Dios. Mientras mantuvo ese pacto, aunque fuera de forma imperfecta, el Espíritu de Dios venía sobre él con un poder imparable. Pero cuando finalmente le revela el secreto de su fuerza a Dalila, no está simplemente compartiendo información, está entregando su consagración, su identidad, su pacto, por el precio de una caricia en el regazo del enemigo. Y cuando le cortan el cabello, la Escritura nos da una de las frases más trágicas de toda la Biblia. Él, despertando de su sueño, se dijo: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Piensa en esa ceguera espiritual. Estaba tan acostumbrado a la gracia de Dios que la dio por sentada. Creyó que el poder era suyo, inherente a él, y no un don que dependía de su relación con el dador. Lo que sigue es la justicia poética y terrible de Dios. Le sacan los ojos al hombre que fue guiado por la lujuria de sus ojos. Lo atan con cadenas de bronce, al hombre que rompía cualquier atadura, y lo ponen a moler en la cárcel como un animal, el campeón de Israel convertido en un esclavo humillado, un objeto de entretenimiento para sus enemigos. En el templo de Dagón, el dios pez de los filisteos, miles de ellos se reúnen para celebrar, ofreciendo sacrificios a su ídolo y proclamando: «Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». Y aquí, en el fondo del abismo, en la oscuridad de su ceguera y la humillación de su esclavitud, Sansón hace su última oración. Y no es una oración noble, no es un clamor por la liberación de Israel. Es un grito visceral, personal,
nacido del dolor de su propia ruina. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Es una oración egoísta, una petición de venganza, pero en la misteriosa soberanía de Dios, incluso la oración rota de un hombre roto puede ser usada para cumplir un propósito divino. Dios escucha. La fuerza vuelve a él una última vez. Pide que lo coloquen entre las dos columnas centrales que sostenían el templo, y con un último esfuerzo, empuja. Las columnas ceden, el techo se derrumba, y el templo de Dagón se convierte en una tumba masiva. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado en su vida. Esta es la justicia silenciosa de Dios. No es una victoria gloriosa en un campo de batalla. Es una redención trágica en medio de la ruina. Dios usó la vida rota de Sansón, sus pasiones, su fracaso y hasta su deseo de venganza para asestar el golpe más devastador a los enemigos de Israel. La historia de Sansón es la advertencia final de que el don de Dios sin el carácter de Dios lleva a la autodestrucción y que incluso en nuestra mayor caída, la gracia de Dios puede obrar un propósito que nosotros no podemos ver. Con la muerte de Sansón, el libro de los jueces se desmorona en un caos absoluto. Las últimas páginas no narran historias de libertadores, sino crónicas de depravación, idolatría tribal, guerra civil brutal, una anarquía moral tan profunda que hiela la sangre, y el libro termina sin resolución, sin esperanza, con un diagnóstico que es a la vez una explicación y una sentencia. Una frase que se repite como un eco helado. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí está el desfecho, la promesa de la libertad en la tierra prometida que escuchamos al principio de nuestro viaje, se cumple en el caos. El ciclo de traición no lleva a una victoria final, sino a la desintegración total. Demuestra, más allá de toda duda, que el problema de Israel no era la falta de jueces o de fuerza militar. El problema estaba en el corazón humano, un corazón que, dejado a su suerte, siempre se inclina a la idolatría y la autodestrucción. El libro de los jueces es un grito en el desierto. Es la demostración histórica de que la humanidad necesita más que un libertador temporal. Necesita un rey que no sea como Gedeón, que construye ídolos, ni como Sansón, esclavo de sus pasiones. Necesita un rey justo, un rey santo, un rey que no solo gobierne sobre ellos, sino que cambie sus corazones desde dentro. Todo el libro, con su dolor y su sangre, es un prólogo que nos hace anhelar la venida de ese verdadero Rey, Jesucristo. Y tú, que me escuchas, reconoces este ciclo en tu propia vida. La tendencia a olvidar las bendiciones de Dios en los tiempos de paz, la costumbre de confiar en nuestra propia fuerza, solo para ser oprimidos por los mismos pecados de los que creíamos ser dueños. El hábito de clamar a Dios solo cuando el dolor se vuelve insoportable. La historia de Israel es nuestra historia, pero la conclusión de este viaje no es la desesperación, sino la esperanza. El propósito de este ciclo doloroso es enseñarnos tres verdades eternas. Primero, la importancia de una fe que recuerda. Debemos construir memoriales de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, para que en la comodidad no olvidemos el precio de nuestra libertad. Segundo, la profundidad de una esperanza que sobrevive a nuestro fracaso. Incluso en nuestros momentos más oscuros, como Sansón en la ceguera, el propósito de Dios no se ha frustrado. Su gracia es más grande que nuestra ruina. Y tercero, la necesidad de una santidad que no negocia. Debemos entender que los pequeños compromisos, los cananeos que permitimos vivir en nuestro corazón, siempre crecerán hasta convertirse en tiranos que nos esclavicen. El ciclo de los jueces nos deja con una pregunta. ¿Quién reinará en tu vida? ¿Seguirás haciendo lo que bien te parece, condenándote a repetir el mismo patrón de pecado y dolor? ¿O te rendirás al único Rey verdadero, que no vino para juzgarte en tu fracaso, sino para romper el ciclo para siempre en la cruz? Si la historia de este pueblo que cambió la libertad por cadenas resuena en tu espíritu, si te ves reflejado en su lucha y su anhelo de redención, te invito a no quedarte solo con el eco de su tragedia. Compártelo. Hay alguien que conoces que podría estar atrapado en su propio ciclo, sintiéndose abandonado en el silencio, sin saber que él
verdadero rey está esperando su clamor para traer una liberación que esta vez sí es para siempre. Para profundizar en estos temas de pacto, fracaso y redención, te sugiero 3 lecturas hermanas en las Escrituras. El libro de Josué, para ver el contraste entre la generación de la fe y la del olvido. La historia del rey Saúl en 1 Samuel, que muestra el peligro de un rey según el corazón del hombre. Y la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, que revela cómo Jesús es el cumplimiento de todo lo que los jueces solo pudieron prefigurar. Esta es la historia de una nación que recibió la libertad y la cambió por cadenas, no una, sino 7 veces. Y lo más aterrador es por qué Dios guardó silencio en cada una de ellas. Imagina por un momento heredar un paraíso, una tierra que emana leche y miel, ganada no por tu fuerza, sino por milagros que desafían la lógica, murallas que caen con un grito, ejércitos poderosos que huyen ante un pueblo de nómadas. Esta era la herencia de Israel, el testamento vivo del poder y la fidelidad de su Dios. Pero esta no es una historia sobre cómo se mantuvo esa herencia, es la crónica de cómo se malgastó. La gran pregunta que atraviesa el libro de los jueces y que nos atraviesa a nosotros hoy no es por qué Israel pecó. La naturaleza humana es frágil. La pregunta es por qué, después de ser rescatados una y otra vez, volvían a forjar las mismas cadenas con sus propias manos. ¿Por qué un pueblo elegido por Dios se condena a sí mismo a un ciclo de autodestrucción? ¿Y qué revela el silencio de Dios sobre su justicia y su infinita misericordia? Todo comienza con una tragedia silenciosa, un versículo que a menudo pasamos por alto, pero que es la clave de todo el desastre. La generación de la conquista, la que vio el Mar Rojo abrirse y los muros de Jericó desplomarse, había muerto. Josué, el gran líder, descansaba en su tumba. Y entonces, la Escritura nos da el diagnóstico fatal en Jueces capítulo 2, versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Piensa en la profundidad de estas palabras. No dice que negaran a Dios, dice que no lo conocían. Habían oído las historias, sí, como leyendas contadas al calor del fuego, pero no tenían la cicatriz de la esclavitud en su memoria, ni el asombro del milagro en su corazón. Nacieron en la libertad, crecieron en la abundancia, dieron por sentada la paz, y un Dios al que no se conoce por experiencia personal, pronto se convierte en un Dios al que no se le obedece. El conflicto no empezó con una declaración de guerra o un acto de rebeldía abierta. Empezó con algo mucho más sutil, algo que casi nadie percibe hasta que es demasiado tarde: el compromiso. Dios les había dado una orden clara. Debían expulsar por completo a los habitantes paganos de Canaán, no por crueldad, sino por protección espiritual. Era una cuarentena divina para evitar que la idolatría, como un virus mortal, infectara el corazón de su pueblo. Pero no lo hicieron. Dejaron a algunos cananeos en la tierra, quizás por cansancio de la guerra, por una falsa compasión o por simple conveniencia económica. Pensaron que podían controlar la influencia, creían que podían convivir con el mal sin ser contaminados por él. Y ese fue el detalle que lo cambió todo, la pequeña grieta en el muro por la que se filtraría toda la podredumbre. Pronto, los hijos de Israel empezaron a mirar con curiosidad las prácticas de sus vecinos. Los cananeos adoraban a Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, y a Astarte, la diosa del amor y la guerra. Eran dioses tangibles, predecibles. Si querías lluvia para tus cosechas, hacías un sacrificio a Baal. Si querías hijos, rendías culto a Astarte. Era una religión de transacciones, no de relación. Un sistema de control, no de confianza. Era fácil, era seductora, y apelaba directamente a los deseos más primarios del corazón humano. Y así, lentamente, el pueblo del pacto comenzó a coquetear con los ídolos. Lo que empezó como una alianza comercial con un vecino cananeo se convirtió en una invitación a una de sus fiestas paganas. Esa invitación llevó a un matrimonio, y ese matrimonio trajo un pequeño ídolo al hogar israelita, quizás al principio escondido, como un simple amuleto de la suerte. La lealtad exclusiva a Jehová se fue erosionando, reemplazada por un sincretismo mortal donde se intentaba servir a dos señores.
Y mientras esto sucedía, Dios guardó silencio. Su protección, que había sido como un muro de fuego alrededor de ellos, comenzó a retirarse. No fue un acto de abandono caprichoso, fue la consecuencia directa de su elección. El pacto tenía bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Ellos habían elegido su camino. El silencio de Dios era el eco de la advertencia que el anciano Josué les había lanzado antes de morir. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Cum. Advertencia se hizo carne. La ausencia de la mano protectora de Dios creó un vacío de poder, y ese vacío fue llenado rápidamente por la tiranía. Un rey de Mesopotamia, llamado Cusán-Risataim, cuyo nombre se traduce ominosamente como Cusán de la doble maldad, vio la debilidad de un Israel dividido y espiritualmente anémico, y los oprimió. Durante 8 largos años, el pueblo que había sido liberado de la esclavitud en Egipto volvió a ser esclavo en su propia tierra. La tierra prometida se convirtió en una granja de esclavos. Las cosechas que debían celebrar la bondad de Dios ahora servían para pagar tributo a un rey pagano. La libertad se había convertido en una memoria lejana. El paraíso se había transformado en una prisión. El dolor, la humillación y la desesperación se hicieron insoportables, y después de 8 años de silencio, finalmente hicieron lo único que les quedaba. Jueces 3, versículo 9 nos dice: Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. No fue un clamor de arrepentimiento profundo, al menos no al principio. Fue el grito de un animal atrapado, un lamento nacido del dolor, no necesariamente de la piedad. Habían ignorado la voz de Dios en la prosperidad y ahora gritaban su nombre en la aflicción. Y aquí nos detenemos, en el umbral de la primera gran prueba. El pueblo ha roto el pacto, ha traicionado a su libertador, ha sufrido las consecuencias profetizadas, y ahora, desde el fondo de su miseria, un clamor se eleva a los cielos. Y tú, que me escuchas, ¿reconoces este eco en tu propia vida? ¿Cuántas veces hemos ignorado las advertencias silenciosas de Dios, tomando por sentadas sus bendiciones, permitiendo que pequeñas grietas de compromiso se abran en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos necesitado sentir el peso de la opresión para recordar el nombre de nuestro libertador? La historia de Israel es un espejo implacable, y lo que revela puede ser doloroso, pero también es el primer paso hacia la verdadera liberación. Si esta pregunta resuena en tu espíritu, te invito a seguir este viaje con nosotros, a adentrarte en el corazón de este ciclo de traición y redención. La pregunta que pende en el aire es monumental. ¿Cómo responde un Dios santo a un pueblo infiel que solo clama cuando el castigo se vuelve insoportable? ¿Se ha roto el pacto para siempre? El silencio de 8 años estaba a punto de romperse, pero lo que vendría a continuación, la forma en que Dios elegiría responder, nadie podría haberlo imaginado. La primera prueba de fuego para la misericordia divina estaba a punto de comenzar. El clamor que se elevó desde la tierra prometida no era un himno de fe, sino un aullido de dolor. Durante 8 años, el látigo de Cusán-Risataim había surcado las espaldas de los hijos de Abraham. El pueblo que había visto caer los muros de Jericó ahora se escondía en sus propias casas, pagando tributo al mismo tipo de tiranía de la que Dios los había liberado en Egipto. Su grito, nacido de la desesperación, atravesó el silencio y llegó al trono de un Dios al que habían abandonado, pero que nunca los había abandonado a ellos. Para entender la respuesta de Dios, debemos retroceder en el tiempo, no muchos años, sino lo suficiente para que la memoria se desvaneciera, como la niebla de la mañana. Debemos volver a Siquem, a los pies de un anciano Josué, con la espalda encorvada por el peso de las batallas y el corazón cargado con el peso de una premonición. Allí, bajo la encina que fue testigo del pacto de Abraham, Josué reunió a todas las tribus de Israel. No fue una celebración, fue una advertencia. Sus palabras, registradas en el capítulo 24 de su libro, son el eco profético que resuena a lo largo de todo el período de los jueces. Él les recordó su origen, cómo Dios había llamado a Abraham de una tierra de idolatría, cómo los había multiplicado en Egipto
y cómo los había rescatado con mano poderosa. Les hizo revivir el cruce del Mar Rojo, la derrota de los poderosos reyes amorreos, la caída de Jericó. No eran cuentos para dormir, eran las cicatrices y los trofeos de su identidad. Eran el testamento de que no eran un pueblo cualquiera, sino el pueblo del pacto. Y entonces, después de reavivar su memoria, les lanzó el desafío más grande de sus vidas. «Escoged hoy a quién sirváis», dijo su voz, ahora frágil por la edad, pero firme en la convicción. «Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». La respuesta del pueblo fue rápida, unánime y trágicamente superficial. «Lejos sea de nosotros que dejemos a Jehová para servir a otros dioses», respondieron en un coro entusiasta. Pero Josué, con la sabiduría que solo dan los años de caminar con Dios, vio más allá de sus palabras, vio la fragilidad de su compromiso. Por eso les advirtió con una severidad que debió helarles la sangre: «No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados». Aquí yace el corazón del drama de los jueces. El pacto no era un contrato entre iguales, era una relación con un Dios absolutamente santo. Su santidad exigía una lealtad exclusiva, no porque fuera un tirano celoso, sino porque sabía que cualquier otro Dios los destruiría. La idolatría no era simplemente una ofensa teológica, era un veneno espiritual. Los dioses de Canaán, Baal y Astarté, no pedían el corazón, pedían transacciones. Eran dioses del barro, de la tierra, de los instintos más básicos. Baal prometía lluvia a cambio de sacrificios, a veces incluso sacrificios humanos. Astarté prometía fertilidad y placer a cambio de rituales orgiásticos. Eran religiones de autogratificación, un espejo de los propios deseos humanos. Servirles era, en última instancia, servirse a uno mismo. El Dios de Israel, en cambio, pedía algo mucho más radical: confianza. Pedía que su pueblo dependiera de él para la lluvia, para la cosecha, para la victoria, para la vida misma. Exigía una relación basada en la fe, no en el control, y esa fue la prueba que la nueva generación, nacida en la comodidad de la tierra prometida, no pudo superar. Dieron por sentada la lluvia, la cosecha y la paz. Y cuando las bendiciones se vuelven ordinarias, el Dios que las da se vuelve innecesario. Este olvido, esta amnesia espiritual, se convirtió en el símbolo recurrente de su traición. Olvidaron el sabor del barro y la paja en Egipto. Olvidaron el terror de un ejército persiguiéndolos contra un mar infranqueable. Olvidaron el maná del cielo y el agua de la roca, y al olvidar el precio de su libertad, dejaron de valorar al libertador. Este olvido es la tierra fértil donde crece la idolatría. Es la grieta por la que el enemigo siempre se cuela. Así que cuando el clamor de Israel llegó a los oídos de Dios después de 8 años de opresión, Él no escuchó el grito de un pueblo inocente, escuchó el eco de la advertencia de Josué, vio las consecuencias que Él mismo había profetizado. Su silencio no había sido indiferencia, sino la dolorosa disciplina de un padre que permite que su hijo sienta las quemaduras del fuego del que le había advertido. La justicia de Dios no era castigarles, era dejar que cosecharan lo que habían sembrado. Pero el pacto no solo contenía advertencias de juicio, también contenía promesas de misericordia, y la respuesta de Dios al clamor de su pueblo revela la tensión divina que define toda la Biblia, la tensión entre su perfecta santidad y su inagotable amor. La Escritura dice en Jueces capítulo 3, versículo 9, «Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró». La respuesta de Dios no fue un sermón desde el cielo, no fue una plaga sobre sus opresores, fue un hombre, un ser humano. Dios siempre elige trabajar a través de la fragilidad humana para manifestar su poder, y el hombre que eligió no era un desconocido. Su nombre era Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Pensemos en este linaje. Caleb. El nombre resuena con ecos de fidelidad. Caleb fue uno de los 2 únicos espías, junto con Josué,
que regresaron de explorar la tierra prometida con un informe de fe, mientras 10 espías vieron gigantes y se sintieron como langostas. Caleb vio la promesa de Dios y dijo: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Pertenecía a la generación de la fe inquebrantable, la que recordaba los milagros. Y ahora Dios elige a Otoniel, de la familia de Caleb. No es una coincidencia, es un mensaje. En medio de una generación que había olvidado, Dios levanta a un hombre que era un puente viviente hacia el pasado fiel. Otoniel representaba la memoria que Israel había perdido. Era un recordatorio andante de que la fe y el coraje no eran leyendas, sino una herencia real que ellos habían despreciado. Pero el linaje no era suficiente. El poder para liberar a Israel no residía en la sangre de Otoniel ni en su habilidad militar. El versículo clave, el que lo cambia todo, es el siguiente: «Y el Espíritu de Jehová vino sobre él». Esta es la primera vez que esta frase aparece en el libro de los Jueces y se convertirá en la fórmula de la liberación divina. La salvación de Israel no vendría de la fuerza humana, ni de la estrategia política, ni de la rebelión popular. Vendría de arriba. Sería una obra soberana de Dios, derramando su propio espíritu sobre un vaso de barro escogido. El espíritu de Dios sobre Otoniel lo transformó. El hombre se convirtió en el juez. La palabra hebrea para juez, shofet, significa mucho más que un magistrado. Significa un libertador, un gobernante, un salvador divinamente comisionado. Otoniel se levantó no en su propio nombre, sino como el agente visible del Dios invisible, y salió a la batalla contra el poderoso Cusán-Risataim, el rey de la doble maldad. Humanamente, las probabilidades eran nulas. Un pueblo esclavizado y desmoralizado contra el ejército de un rey mesopotámico que los había dominado durante casi una década. Pero la ecuación de la batalla había cambiado. Ya no era Israel contra Mesopotamia, era el espíritu de Jehová contra la arrogancia del hombre. La escritura es sorprendentemente escueta sobre la batalla en sí. Simplemente dice: «Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim». No hay detalles de la estrategia, ni del número de soldados, porque el punto no es la batalla, el punto es el libertador. Dios actuó, Dios entregó, Dios dio la victoria. El único papel de Israel fue clamar, y el único papel de Otoniel fue obedecer al ser lleno del Espíritu. Y así, la tierra tuvo descanso durante 40 años. La paz regresó, la prosperidad floreció. El ciclo parecía haberse completado. Pecado, opresión, clamor, liberación, descanso. La lección, pagada con 8 años de sufrimiento, debería haberse grabado a fuego en el alma de la nación. Deberían haber construido monumentos, no a Otoniel, sino a la misericordia de Dios. Deberían haber enseñado a sus hijos y a los hijos de sus hijos la amarga lección del olvido y el dulce sabor de la redención. Pero la memoria humana es frágil, y la memoria espiritual aún más. 40 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que una nueva generación nazca y crezca sin conocer el látigo del opresor, dando por sentada la paz que no ganaron. El Espíritu de Dios estaba sobre un hombre, Otoniel, pero la semilla de la apostasía seguía latente en el corazón de la nación. Y lo que vendría a seguir, después de la muerte de aquel juez fiel, parecía negar todas las promesas y demostrar que la primera caída solo había sido un ensayo para una traición mucho más profunda y humillante. La espiral descendente apenas había comenzado. Los 40 años de paz que Otoniel compró con su fidelidad se desvanecieron como el rocío bajo el sol del desierto. La generación que disfrutó de esa paz no la valoró, porque no recordaba el precio que se pagó por ella. Otoniel murió y con él pareció morir la memoria del Dios que lo había levantado. La tierra, una vez más, quedó huérfana de un liderazgo fiel, y el corazón de Israel, como una brújula rota, volvió a apuntar hacia el norte magnético de su propia rebelión. La Escritura lo resume con una frase terrible y repetitiva, una letanía que se convertirá en el estribillo trágico de este libro. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
No fue un tropiezo. No, fue un error. Fue un regreso deliberado. Conocían el camino de la bendición y eligieron conscientemente el sendero de la maldición. Abandonaron de nuevo al Dios de los milagros por los ídolos de barro de sus vecinos. Y la respuesta de Dios fue tan inmediata como predecible. Pero esta vez, la disciplina divina tendría un rostro nuevo, más cercano, más humillante. El opresor no sería un rey lejano de Mesopotamia, sino un enemigo de la puerta de al lado. Jueces 3, versículo 12, nos dice que Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Fíjate bien en las palabras. Dios no solo permitió la opresión, la fortaleció. Utilizó la ambición de un rey pagano como el bisturí de un cirujano para cortar el tumor de la idolatría que crecía en el corazón de su pueblo. Eglón, junto con sus aliados amonitas y amalecitas, atacó y tomó la ciudad de las palmeras, Jericó, el mismo lugar que había sido el símbolo del poder milagroso de Dios en la conquista. Ahora, el trofeo de su fe se convertía en el cuartel general de su humillación. Durante 18 largos años, Israel sirvió a Eglón. 18 años. 10 más que la opresión anterior. El ciclo no era una simple repetición, era una espiral descendente. Cada caída era más profunda, cada servidumbre más larga, cada lección más dolorosa. El tributo que antes pagaban a un rey distante, ahora tenían que llevarlo en persona a un monarca que se sentaba en el trono de su propia herencia robada. La Biblia nos da un detalle físico de Eglón que es profundamente simbólico. Era un hombre muy grueso. Su obesidad grotesca era un espejo de la condición espiritual de Israel. Se habían hartado de las bendiciones de Dios hasta el punto de la náusea espiritual. Se habían vuelto lentos, perezosos, complacientes. Eglón era la encarnación de su propia glotonería por el pecado. Su gordura era el símbolo hinchado de una nación espiritualmente enferma. Y después de 18 años de servir a su propio reflejo corrupto, el dolor finalmente superó al orgullo. El pueblo clamó de nuevo a Jehová, y de nuevo, en su infinita y casi incomprensible misericordia, Dios escuchó el grito de sus hijos pródigos y les levantó un libertador. Pero este Salvador no sería un noble guerrero como Otoniel. Sería alguien completamente inesperado, un hombre definido por lo que la sociedad consideraba una debilidad. Su nombre era Ahod, de la tribu de Benjamín. Y la Escritura nos da un detalle crucial. Era zurdo. En un mundo de diestros, donde la espada se llevaba en el lado izquierdo para ser desenvainada con la mano derecha, ser zurdo era una anomalía. Pero Dios, que se deleita en usar lo que el mundo desprecia para confundir a los sabios, vio en la zurdera de Ahod la herramienta perfecta para su plan. Ahod fabricó un puñal de doble filo, corto, fácil de esconder, y en lugar de ceñírselo al lado izquierdo, como cualquier soldado haría, se lo ató bajo la ropa sobre el muslo derecho. El plan era tan audaz como suicida. Fue elegido para llevar el tributo de Israel a Eglón. Entró en el palacio rodeado de guardias y se presentó ante el obeso monarca. Después de entregar el tributo y despedir a los que lo habían acompañado, Ahod regresó solo. Se acercó al rey y le dijo: «Oh rey, tengo un mensaje secreto para ti». La curiosidad venció a la prudencia. Eglón, intrigado, ordenó a todos que salieran de la sala del trono. Estaban solos, el rey, pesado y lento, sentado en su trono, y el libertador zurdo, con un secreto mortal atado a su muslo derecho. Ahod se acercó y dijo: «Tengo un mensaje de Dios para ti». Cuando Eglón se levantó con esfuerzo de su silla, Ahod extendió su mano izquierda, tomó el puñal de su muslo derecho y se lo hundió en el vientre. La descripción bíblica es brutalmente gráfica. La empuñadura entró tras la hoja y la gordura se cerró sobre ella. Fue un acto de juicio tan visceral como simbólico. La podredumbre que Eglón representaba fue perforada y su propia corrupción lo consumió. Ahod escapó, cerrando las puertas tras de sí, mientras los siervos del rey esperaban, pensando que su señor estaba simplemente en el baño. Para cuando descubrieron el cadáver, Ahod ya había tocado el cuerno en las montañas de Efraín, reuniendo a un ejército israelita. La noticia de la muerte del tirano encendió la chispa del coraje en un pueblo desmoralizado. Cayeron sobre los moabitas,
matando a 10,000 de sus mejores hombres, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. 80 años, el doble de tiempo que la paz anterior. Parecía una victoria definitiva. La humillación había sido vengada con un acto de astucia y violencia. El enemigo había sido aplastado, la libertad restaurada. Y aquí, en la aparente calma, yace una trampa que tú y yo conocemos muy bien. Una paz larga y próspera puede ser una prueba de fe más grande que la opresión más dura. La comodidad es un somnífero para el alma, y 80 años es tiempo más que suficiente para que 2 generaciones nazcan y mueran sin haber conocido otra cosa que la paz. Es tiempo suficiente para olvidar por completo por qué se necesitó un libertador en primer lugar. Y así, cuando Ahod murió, el ciclo se reanudó con una monotonía devastadora. Israel volvió a hacer lo malo. Pero esta vez, el enemigo que Dios levantaría contra ellos no sería un símbolo de corrupción interna, sino una demostración de poderío militar abrumador. El siguiente opresor representaba la tecnología, la fuerza bruta, el terror de acero. Se llamaba Jabín, rey de Canaán, y su poder residía en su comandante, un hombre llamado Sísara, y en su arsenal, 900 carros de hierro. Piensa en esto por un momento, 900 carros de hierro. En la guerra antigua, un carro de hierro era el equivalente a un tanque moderno. Era un arma de terror psicológico, una máquina de guerra imparable en campo abierto. El ejército de Israel, compuesto principalmente por infantería de pastores y agricultores, no tenía ninguna posibilidad. El miedo los paralizó. Durante 20 años, Sísara oprimió cruelmente a los hijos de Israel. La duración de la servidumbre seguía aumentando. La espiral seguía descendiendo. El poder de Sísara era tan absoluto que los hombres de Israel, sus guerreros, sus líderes tribales, se quedaron en silencio. El miedo había ahogado su fe. Se escondían en las montañas, cediendo los valles y las llanuras a los carros de hierro del enemigo. La nación estaba espiritualmente en bancarrota y militarmente aterrorizada. Y fue en este silencio de los hombres, en este vacío de liderazgo y coraje, que Dios hizo algo radical. Levantó una voz donde nadie la esperaba. No era la voz de un general, ni de un príncipe, ni de un sacerdote. Era la voz de una mujer. Su nombre era Débora. La Escritura la describe con 3 títulos asombrosos. Era profetisa, era la esposa de Lapidot, y juzgaba a Israel en aquel tiempo. En una sociedad patriarcal, donde el liderazgo público era casi exclusivamente masculino, Dios eligió a una mujer para ser su portavoz y la líder de su pueblo. Su misma existencia era un reproche a la cobardía de los hombres de Israel. Débora se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, y el pueblo subía a ella a juicio. Ella era el centro de la sabiduría y la autoridad divina en una nación a la deriva. Y un día, la palabra de Dios vino a ella con una orden de batalla. Mandó a llamar a un hombre llamado Barak y le dio un mandato directo de Dios. Ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres. Yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército.